Los simples mortales no acertamos a comprender cómo se queda el cuerpo y la mente tras un accidente. Ya no solo de los demás en carretera, sino también la mente de un piloto de carreras cuando se encuentra en su mejor momento de forma. Eso le sucedería al británico Johnny Herbert en el año de 1988, cuando su carrera se vería truncada repentinamente por uno de los más horrorosos accidentes en la historia del automovilismo. En esta época, la ya extinta Fórmula 3000 era para el mundo del motor el paso previo a la Fórmula 1, la máxima meta para aquellos que sueñan con ser campeones mundiales, un deporte internacional altamente competitivo, en el cual los pilotos compiten a velocidades superiores a los 270 km por hora. En el año 1988, todas las miradas se encontraban sobre el británico Johnny Herbert, el piloto más prometedor de la temporada 88 de la Fórmula 3000. Johnny apenas tenía 10 años cuando su talento para las carreras sería reconocido por primera vez, y a sus 24 años ya contaba con numerosas victorias a su nombre. 3 veces campeón británico de karting, campeón de Fórmula Ford y Fórmula 3, y ganador de su carrera de debut en la Fórmula 3000 a inicios de la temporada 88. Tan solo 5 meses tras su debut, Johnny se encontraba muy cerca de consolidarse con el título de campeón de la Fórmula 3000, y esperaba que una victoria más le garantizase un asiento en un equipo puntero de la Fórmula 1 para la temporada 1989. Así, nos encontramos en aquel fatídico día, el domingo 21 de agosto de 1988. La séptima ronda del campeonato de la Fórmula 3000 se celebraría en el circuito de Brands Hatch, en Reino Unido. Johnny Herbert tomaría la pole con un cómodo margen, tomando así la primera posición para la carrera. Johnny tendría una gran salida, tomando una ventaja temprana en la carrera. El único que sería capaz de mantenerle el ritmo durante los primeros compases de la carrera sería su propio compañero de equipo. Sin embargo, con el pasar de las vueltas la diferencia sería cada vez mayor, hasta que Johnny se quedaría en la punta por su cuenta. Llegaría a sacarle 12 segundos de ventaja a su perseguidor más cercano. Estaba yendo increíblemente rápido. Increíblemente más rápido que todos los demás en pista. Todos se encontraban detrás de él, y él se estaba acercando a cierto punto que se podría describir como invencible. Ya era posible ver la victoria de esa carrera y la victoria del campeonato de la Fórmula 3000 de camino a Inglaterra. Sin embargo, durante el desarrollo de la carrera, el piloto Roberto Moreno se vería envuelto en una situación la cual concluiría con él sufriendo un accidente, causando así una bandera roja, forzando la detención de la carrera para poder limpiar los escombros de la pista. Por reglamento, la carrera tendría que ser reanudada con los coches desde parado. Así, una vez más, Johnny se encontraba en la parrilla de salida, tratando de prepararse mentalmente para recuperar la ventaja previa que había perdido. Por desgracia, no tendría tanta suerte como en su anterior intento. Johnny aceleraría demasiado y patinaría en la salida, perdiendo varias posiciones nada más empezar. Sin embargo, no se preocuparía demasiado. Tras la primera curva podría mantenerse en tercera posición fácilmente, y con el ritmo demoledor que había demostrado hasta el momento, solo era cuestión de tiempo que él recuperase la punta. Tras la horquilla de Drutz, el grupo se compactaría. Johnny se encontraría arrasando a más de 260 km por hora al alcanzar la bajada de Pilgrim, la zona más rápida del circuito. Este sería el preciso momento en el que el corredor Gregor Wojtek, tratando de tomar el interior de la siguiente curva de manera demasiado optimista, golpearía el costado de su vehículo, y entonces todo pasaría muy rápido. El contacto con Wojtek provocó que ambos perdiesen el control, causando que la nariz del auto de Johnny golpeara contra las paredes del circuito a más de 250 km por hora. Toda la parte delantera de su auto desaparecería arrancada por el golpe. Milagrosamente nadie murió en el choque, y la mayoría de los pilotos involucrados pudieron salir caminando de sus autos. Sin embargo, ni Johnny ni su auto regresarían a la zona de boxes. El panorama en el circuito era devastador. La bajada de Pilgrim se encontraba llena de trozos de autos esparcidos por el suelo, ruedas, trozos de suspensión. Y en medio de toda esa destrucción, se encontraba un Marshall haciendo señales al frente del coche amarillo número 31. Johnny se encontraba aún en su asiento seriamente lastimado. Siendo que el frente de su coche había sido arrancado, sus piernas tomaron todo el impacto del choque contra las barreras del circuito. Insólitamente, Johnny aún se encontraba despierto y consciente tras el accidente, mientras era invadido por un terrible dolor. Tenía serias heridas en sus tobillos, aún tenía el traje ignífugo puesto,
pero todos los presentes podían saberlo con seguridad, pues sus pies no se encontraban apuntando en la dirección correcta y empezaba a perder sangre. En estos años, los protocolos de seguridad no eran como los actuales. Lo normal era que los pilotos fuesen sacados de sus autos lo más rápido posible, y muchos de los pacientes morían en las ambulancias. Por fortuna, y debido a la gravedad de la situación, decidieron en su lugar tratar de estabilizar a Johnny aún en su auto, antes de subirlo a la ambulancia, con el fin de hacer todo lo posible por aumentar sus probabilidades de supervivencia. La situación era crítica. Con heridas en la parte baja del cuerpo como las de Johnny, es posible perder hasta 2/3 partes del total de sangre en tu cuerpo. Si la pérdida de sangre llegaba a ser demasiado grande, su presión sanguínea se desplomaría a niveles muy bajos, causando un shock hipovolémico, que es una afección de extrema emergencia, en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre a los órganos y por consiguiente estos dejan de funcionar. Fue esencial administrar fluidos a Johnny para reemplazar la sangre que estaba perdiendo. Sin embargo, era evidente que necesitaría una transfusión de sangre lo más pronto posible. Los paramédicos tenían el temor de que no hubiese circulación sanguínea hacia sus pies, debido a lo torcidos que estaban, por lo que era de extrema importancia enderezarlos. Pero como podrán imaginar, este fue un procedimiento horriblemente doloroso el cual ejecutar. Con el fin de aliviar su dolor, los paramédicos se verían en la necesidad de administrarle diamorfina, un analgésico intravenoso de gran intensidad, que puede llegar a ser de 2 a 4 veces más potente que la morfina. Pero aún así, necesitarían administrarle una dosis exageradamente alta a Johnny para mantener su dolor bajo control. Tras unos agonizantes 40 minutos, Johnny finalmente podría ser extraído de su auto, un proceso que resultó extremadamente traumático y doloroso para él. Finalmente sería trasladado al hospital Queen Mary, donde los doctores empezarían a tratar sus heridas en su totalidad. En cuanto analizaron la situación, se dieron cuenta de que no era algo tan simple como una pierna rota. Si un hueso se rompe, es tan fácil como inmovilizarlo y este se recuperará eventualmente. Sin embargo, el daño que recibió Johnny se extendía mucho más allá, pues tenía fracturas múltiples y ambos tobillos totalmente dislocados. El cirujano Tony Percy mencionaría lo siguiente: en ese momento le pareció más que claro que él jamás sería capaz de volver a caminar normalmente, mucho menos conducir un auto de carreras. Ni siquiera estaban seguros de siquiera poder salvar su pie izquierdo, que sacó la peor parte del accidente y tendría que ser reconstruido en su totalidad. Debido a las múltiples fracturas, muchos de sus huesos tuvieron que ser fusionados, lo cual le quitaría la habilidad de correr para siempre. La posición y disposición de sus músculos se había alterado. Además, su tobillo izquierdo perdió toda movilidad. Este es el tipo de accidentes que acaban con la carrera deportiva de cualquier ser humano. Así, es como para los médicos y el mundo, la carrera de un Johnny Herbert de apenas 24 años llegaba a su fin antes de siquiera empezar. Sin embargo, ¿para qué existen los héroes si no es para vencer lo imposible? Y como si fuese de un rayo de esperanza para un héroe en su época más oscura, mientras se encontraba aún recuperándose de sus heridas, un hombre muy importante aún mantenía su fe en Johnny. Peter Collins, jefe del equipo Benetton de Fórmula 1, quien siempre estuvo detrás, apoyando la carrera de Johnny a lo largo de los años. Y él aún creía ciegamente en el enorme potencial de su joven talento. A la vez, mientras se encontraba internado en el hospital recuperándose de sus heridas, Johnny jamás dudó que volvería a las carreras. Según sus propias palabras, todo en él aún se encontraba junto. Y si todo estaba junto, entonces podría esforzarse tanto como fuese posible para aún realizar el sueño que tanto quiso. Ante estas valientes declaraciones y en contra de todo sentido común, Johnny y Peter Collins acordarían una fecha objetivo para que Johnny tomase un test con el equipo Benetton de Fórmula 1 en diciembre del mismo año, apenas 4 meses tras el horrible accidente que casi le arranca la vida. Esto a hoy en día puede parecer una locura, pero el mundo de las carreras no espera a nadie. Y si Johnny no era capaz de recuperarse rápidamente y estar activo lo más pronto posible, las esperanzas de un regreso a las carreras desaparecerían para siempre. Había muchos otros corredores disponibles tan habilidosos como Johnny, pero Peter Collins decidiría tomar un riesgo y apostar por su estrella. Sin embargo, el pronóstico era sombrío.
Las lesiones de Johnny iban más allá de lo irreparable, e incluso si hubiese la más mínima esperanza de recuperación, era evidente que por el ritmo natural de curación del cuerpo humano, Johnny jamás estaría listo a tiempo para los tests con el equipo Benetton. Ante este pronóstico, tan solo 6 semanas después del accidente, Peter Collins convencería a Johnny de visitar Austria para recibir un tratamiento alternativo especial. El fisioterapista del deporte, Tony Mathis, estaría a cargo de su recuperación. Una vez analizadas las lesiones de Johnny, resultó evidente que necesitarían iniciar con un tratamiento activo, bastante distante al de un hospital habitual. El objetivo sería restaurar la movilidad de las piernas de Johnny. Estaba más que claro que jamás podrían curar su tobillo izquierdo al 100%, pero era suficiente con que consiguieran al menos un 50% de su movilidad, para que Johnny pudiese trabajar con el embrague. Cuando pudieran restaurar ese 50%, sería suficiente para la Fórmula 1. El tratamiento consistiría en obligar a Johnny a volver a usar sus piernas cada vez más de manera progresiva. Pero para que Johnny fuese capaz de ejecutar los ejercicios del tratamiento, sería necesario retirar el yeso que inmovilizaba sus piernas. Era de gran preocupación el hecho de que se tomara la decisión de retirar el yeso demasiado pronto. Si algo llegase a salir mal, el suministro de sangre a sus huesos podría haberse interrumpido, y sus fracturas jamás sanarían. Sin embargo, decidirían seguir con el tratamiento. Una decisión desesperada, si me permiten opinar. A día de hoy, no me imagino a ningún deportista atreviéndose a hacer algo similar, y mucho menos a un doctor permitiendo tal atrocidad. Eran otros tiempos. Su recuperación sería un proceso lento, largo y doloroso. A lo largo de este eterno suplicio perdió mucho de la vida propia de un joven de su edad. Sin embargo, para diciembre del mismo año, no quedó mucho de lo que alguna vez fue el viejo Johnny, y para ese entonces, él se había convertido en un hombre. Y por supuesto, el objetivo siempre fue que Johnny pudiese volver a conducir lo más pronto posible. Pero para ello, no solo debía encontrarse bien físicamente, también lo debía estar mentalmente. Para que un piloto de carrera sea capaz de ir al límite y exprimir todo el rendimiento posible de su máquina, es necesario que tenga total confianza en sí mismo. Así que debían asegurarse de que Johnny aún conservara esa confianza tras su accidente. Por lo tanto, Peter Collins organizó una pequeña sección de prácticas para Johnny en el circuito de karting de Buckmore Park. No sería lo mismo que subirse a un auto de gran premio, pero sería un gran paso en su odisea por volver a las carreras. Llegado el día acordado, Johnny entraría al circuito caminando con ayuda de muletas. Tan solo 3 meses tras su accidente y solo algunas semanas tras deshacerse de su silla de ruedas. Johnny era la prueba viviente de que las desgracias jamás podrían vencer a un buen hombre con un sueño. Tras sentarse en el kart y salir a pista, aceleraría y daría 3 vueltas de campana en una línea recta. Obviamente a propósito. Un riesgo innecesario, pero muy propio de Johnny. Durante el desarrollo de la sesión, Johnny tuvo algunos inconvenientes. Sus tobillos aún estaban sensibles, lo cual hizo difícil para él conducir un vehículo sin suspensión como es un kart. Pero con el pasar de las vueltas eventualmente demostró que aún conservaba sus habilidades, mejorando sus tiempos vuelta tras vuelta. Al parecer, el tortuoso tratamiento dirigido por Tom Mathis había dado sus frutos. Antes de que pudieran darse cuenta, finalmente diciembre llegó, el gran día. Las pruebas con el equipo Benetton de Fórmula 1 se celebrarían en el circuito de Silverstone. Allí estaba frente a él, el Benetton B188, una auténtica máquina de gran premio de más de 600 caballos de fuerza, 500 kilos y cambio manual de 6 velocidades, capaz de alcanzar más de 300 km por hora. Aquel día los presentes contemplarían un espectáculo inverosímil. Un pequeño hombre de 1,67 dejaría sus muletas y saldría a pista al volante de un auténtico Fórmula 1. Desafortunadamente, tras ponerse el casco y dar un par de vueltas al circuito, Johnny volvería a los pits declarando una increíble incomodidad. La sola acción de presionar los pedales del Fórmula 1 exigían a Johnny un esfuerzo tal que sus pies no podían tolerar, y tras solo un par de vueltas apenas podía soportar el dolor. En ese momento, la cara del hasta ahora bondadoso Peter Collins se convertiría en una hoja en blanco. Este le diría a Johnny: ¿crees que no puedes hacerlo? Y este le respondería: lo intentaré, de nuevo, pero no creo poder hacerlo.
Entonces Johnny volvería a pista e inmediatamente daría una vuelta 3 segundos más rápida que todas las anteriormente registradas. Dentro de su casco y sin poder contener su emoción, Johnny estallaría en carcajadas. Tras superar su infierno en la tierra, Johnny había demostrado una increíble velocidad. Sin embargo, aún existían muchas dudas acerca de su condición. Existe una gran diferencia entre marcar una vuelta rápida y el correr la totalidad de un gran premio de Fórmula 1. Este era un tema de gran preocupación para el equipo, pues no estaban completamente seguros si Johnny estaría físicamente preparado para ello. El principal defensor de este pensamiento sería Flavio Briatore, quien no estaba convencido de que Herbert fuera apto para el trabajo. Johnny tenía que demostrarle al equipo que tenía la capacidad, por lo cual de repente, durante una prueba de temporada que no estaba en el programa, le pidieron que hiciera una distancia de carrera. Sería en Brasil precisamente donde harían la prueba. Tras apenas haber dado una vuelta al circuito, se daría cuenta de que todos habían desaparecido del área de boxes, y es que todos habían apostado de que apenas aguantaría unas 10 vueltas. 1 hora y media después, se quedaría sin combustible en pista. Cumplió absolutamente con el programa y les demostró a todos que era capaz de hacerlo. Le cerró la boca a Flavio Briatore, demostrando que podía manejar una distancia de carrera y este ya no podría vengarse de él. Herbert comentaría que anterior a ese resultado, las expectativas puestas en él estaban tan bajas que Emanuel Pirro estaba esperando en el aeropuerto de Roma, listo para que lo embarcasen por si acaso. Pero luego de que este superase a su compañero Alessandro Nannini en la clasificación, le permitirían participar en la carrera. Un hecho increíble que no haría más que consolidar la gran habilidad de este piloto. Sin embargo, él aún no se encontraba normal. No podía caminar y tenía una pequeña bicicleta roja con la cual solía pasear por el paddock. Herbert se clasificaría en 10ª posición a 2.3 segundos del McLaren de Ayrton Senna, que le permitiría ganar la pole, pero 1/4 de segundo por delante de su compañero de equipo Alessandro Nannini. Y no fue casualidad, ya que había superado al italiano tanto en el viernes como el sábado. Ahora todo lo que tenía que hacer era correr una carrera limpia de 61 vueltas, con algunos aún dudando de si llegaría hasta el final en el calor de Río. Tras el pasar de las vueltas se daría cuenta de que realmente no podría frenar con mucha fuerza, ni siquiera con el pie derecho. Además tuvo que adaptarse rápidamente al trazado de Río y a su particular bache en la curva 8. Su pie izquierdo aún se encontraba sensible, y el tobillo en sí era del tamaño de un melón. Cuando pasaba por el bache, la parte lateral de su tobillo golpeaba contra el monocasco del monoplaza, lo cual le causaba un increíble dolor. Eventualmente caería en cuenta que su mejor oportunidad sería dejar su pierna flotando dentro del cockpit. Nigel Mansell ganaría la carrera, seguido de cerca de Alain Prost. Herbert terminó cuarto a solo 1.1 segundos de Gugelmin y a solo 10.4 segundos del ganador Nigel Mansell. En la carrera en sí su consistencia fue muy buena y todo salió muy bien. Nadie esperaba que terminase la carrera. A la vez, tampoco se esperaba que Nigel Mansell en el Ferrari con levas al volante terminara ganando la carrera, lo cual fue increíble. Lo que es más significativo, con 8 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Alessandro Nannini, que quedaría en 6º lugar. Uno de los mejores debuts en toda la historia de la Fórmula 1. Aunque por poco no logró subirse al podio en esa carrera, Herbert consolidó su lugar en el equipo, al menos hasta la mitad de la temporada. En circuitos más exigentes con los frenos como el Gran Premio de Mónaco, su rendimiento se vería extremadamente mermado. Y tras una desastrosa sesión de clasificación en el Gran Premio de Canadá, en el que no logró entrar en la parrilla de salida, desafortunadamente Johnny Herbert sería despedido del puesto de piloto titular del equipo Benetton. Por desgracia, su destrozado cuerpo no le permitiría mantener el rendimiento necesario para seguir siendo un piloto de Fórmula 1. Sin embargo, tanto las desgracias como la suerte acompañarían a Johnny Herbert a lo largo de su vida. Y su gran oportunidad de redención llegaría desde uno de los lugares menos esperados. En el año 1991 desde Japón, envuelta en colores naranja y verde y gritando como una auténtica valquiria de las leyendas nórdicas. Pero esa es una historia para un siguiente video. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.